época en que la vida espiritual y social de los hombres constituyó el fundamento de la organización política, surgió el Tribunal de la Santa Inquisición, como instrumento para defender la fe y la sociedad amenazada por los herejes. Condenaban la parte material del ser humano, por tanto el cuerpo era malo, el matrimonio era malo. Entonces la Iglesia vio en ellos no solamente un peligro de la fe, digamos, teológica, sino incluso de la vida, de la convivencia social. En el Perú, la Inquisición fue creada por el rey Felipe II en 1569 como filial provincial del Consejo de la Suprema y General Inquisición Española. Comenzó sus funciones un año después, siendo virrey del Perú Francisco de Toledo, y el primer inquisidor fue el licenciado Serván de Cerezuela. El tribunal comenzó sus acciones en un local alquilado frente a la iglesia de la Merced, pero en 1584 se trasladó a la casa de Nicolás de Rivera, el Mozo, donde funcionó hasta que fue abolida. Precisamente, hoy nos encontramos en este lugar para iniciar un recorrido por sus oscuros pasadizos. En la entrada, nos topamos con estas columnas de estilo dórico, adornadas en los costados por estatuas con motivos de libertad y justicia. Este decorado se debe a que con la independencia, el local se convirtió en sede del Senado de la República. La pared de la fachada está construida sobre cimientos de piedra, con mezcla de cal y data de fines del siglo pasado. Damos unos cuantos pasos en la misma dirección y entramos en la sala de audiencias. En esta sala, los inquisidores realizaban las audiencias de los procesos a su cargo, y también otros procesos protocolares como los autillos o autos de fe privada. Los acusados eran llevados a la sala y allí se encontraban con los inquisidores y el fiscal. En el fondo del salón observamos una mesa original de cedro, que era compartida por los inquisidores y el fiscal. En el lado izquierdo tenemos al preso. El fiscal acusaba al sospechoso en términos generales, con la finalidad de evitar posteriores represalias contra los testigos, quienes declaraban a través de una primera puerta en el extremo derecho de la sala, la misma que solo tenía un orificio por el que se escuchaba la voz del declarante. El proceso era muy simple. Primero, la Inquisición, es decir, la búsqueda de los posibles culpables de promover la herejía. Luego venía un periodo de gracia, es decir, los que se presentaban lo que hoy llamaríamos cooperación, ¿no? Colaboración con la justicia. Si eran ellos culpables, se les daba siempre una pena menor. La tercera etapa era propiamente ya el proceso judicial con tribunal, con jueces eclesiásticos. Cuando una persona era denunciada ante el Santo Oficio por algún delito que estuviera comprendido en sus competencias, se iniciaba la respectiva investigación. La competencia del Santo Oficio fue sobre los siguientes delitos: contra la fe y la religión, tales como la herejía, bigamia, supersticiones, brujería y adivinación; contra la dignidad del sacerdocio y de los votos sagrados, por ejemplo, pasar como sacerdote sin serlo, o solicitar favores sexuales a las devotas durante los actos de confesión y los delitos; contra el Santo Oficio, aquellos que dificultaban la labor del tribunal. No es contra los cristianos solamente, sino contra lo que se llamaba la República de Españoles, que englobaba también a los esclavos negros de origen africano y a la población mestiza. Donde no atacó, digamos, donde no fue competencia de la Inquisición, es en el ámbito de la llamada República de Indios. Los indios nobles, los príncipes incas, los curacas, los indios del común. Ahí no llegó su competencia, pero sí, ¿por qué razón? Porque se entendía que eran población neófita en el cristianismo y que no correspondía a ellos la misma severidad en el castigo que otras personas que eran ya cristianos antiguos o por lo menos habían convivido con el cristianismo por generaciones y que ya deberían haber aprendido lo que era el comportamiento adecuado en materia de fe y de moralidad.
La bigamia era parte de los delitos que penitenciaba la Inquisición. ¿Por qué? Porque era una violación del sacramento matrimonial. Si tú te casabas en Panamá, te casabas en Cusco, te casabas en Potosí, es lo curioso, la gente tenía mucho respeto al matrimonio como institución y repetían la ceremonia diciendo esa mujer anterior ya murió o quedó lejos, quedó atrás. Entonces la bigamia es la pena que encabeza el ranking de delitos de la Inquisición hispanoamericana y sobre todo peruana. A diferencia de España, donde la mayor cantidad eran procesos por causas de herejía, por cuestión de pensamiento, de fe, de religión, aquí era más bien por asuntos de moral y de costumbres. El piso de esta sala es el original de ladrillos y su techo de estilo barroco está conformado por 33.000 piezas de madera colocadas a presión. La elaboración de este techo se inició en 1750 y demoró 40 años finalizar la obra. Destacan en los extremos las cruces que se utilizaban en los autos de fe y las que se abrazaban los arrepentidos. Una segunda puerta en el extremo derecho del salón nos conduce a la cámara secreta, que data del siglo XVII y funcionó como archivo del Tribunal de la Inquisición. Ahora nos introducimos por el pasaje secreto a las cárceles de la institución. Estas eran de dos tipos, públicas y secretas. En las primeras, los reos cumplían el tiempo dispuesto por sus respectivas sentencias. Los reos recibían la visita de sus familiares y amigos. La alimentación era buena e incluía frutas, carnes, huevo, leche, queso y aún vinos. Cuando el reo gozaba de buena posición económica, debía costeársela. En caso contrario, la financiaba el Santo Oficio. De otro lado, las cárceles de castigo o secretas eran aquellas donde ingresaba el acusado por 8 días en primera instancia, y en el más estricto secreto. Al finalizar el pasaje, podemos observar una vieja reliquia, el escudo original de la primera fachada del Tribunal del Santo Oficio. Continuando con el recorrido, frente a la cámara secreta, encontramos una habitación llamada saleta, donde los presos eran llevados después de los 8 días de reclusión y podían arrepentirse. Si era así, se le ponía como castigo ir a misa, rezar el rosario y realizar peregrinaciones. Caso contrario, se desarrollaban las investigaciones, las que podían durar meses o años. De mis compañeros aquí, me permito decir de que los inquisidores fueron efectivamente unas personas muy enteradas de las actividades que se desarrollaban y tenían unos magníficos archivos. Y por lo tanto, eso les permitía investigar y lograr información que las usaban para poner presos a estos mercaderes y también para castigarlos de indebida forma. La prueba máxima realmente era la confesión, es decir, una confesión de parte que era un proceso legal. Esto era un tribunal, aquí se hacían juicios y por lo tanto había que llegar a pruebas para poder condenar. Y la prueba más fácil y más contundente era obtener la confesión, y por eso se usaban las torturas. El tribunal utilizó en casos extremos el tormento. Se utilizaba cuando el reo había caído en contradicciones manifiestas en sus declaraciones, las cuales eran bajo juramento, o cuando, habiendo numerosos testigos u otras pruebas, el procesado se negaba a confesar. La aplicación del tormento fue supervisada por los inquisidores y el médico. No se podía producir derramamiento de sangre y las sesiones tuvieron una duración promedio de 1/4 de hora. Se estima que fue empleado en no más de un 6 a 9% del total de los procesos. En los tribunales civiles de la época no habían tales consideraciones y su empleo fue general aún en aquellos casos en que los sospechosos habían declarado plenamente sus culpas. Las penas eran graduales: multa, confiscación de bienes, galeras, destierro, y ya por último la pena de muerte, que era el garrote, que es el ahorcamiento, y luego se echaba el cuerpo a la hoguera. En casos muy extremos, la hoguera era, digamos, ya directamente
la pena que enfrentaba el acusado vivo. Las torturas no eran salvajes, es decir, que se realizaban libremente de acuerdo al capricho de los inquisidores, sino que llevaban unas normas muy precisas, las normas de cómo ir aplicando los torniquetes, que eran los instrumentos de tortura básicas, cada vez más de acuerdo a las preguntas que se iban haciendo. Los buenos, los que soportaban mejor las torturas, eran los que de alguna forma sabían que si ellos no confesaban, entonces no iban a ser declarados culpables, y por eso aguantaban. Otros, y si aguantaban hasta el final, a veces no habían las pruebas necesarias. Otros, sin embargo, al ver los mismos instrumentos de tortura, se desmayaban, entraban en pánico y confesaban inmediatamente. Todos los procesos del tribunal se realizaban en estricto secreto y este factor habría contribuido en crear la historia negra de la institución, puesto que el común de la gente se inventaba historias mágicas e inverosímiles. Nosotros estamos acostumbrados a ver los procesos de Inquisición como procesos de injusticia en sí y procesos de mucho abuso, de mucho sufrimiento físico de los enjuiciados. En realidad, la ciencia histórica nos dice de que hemos de comparar al tribunal de la Inquisición con los tribunales de su época y nos daríamos más de una sorpresa si hacemos tal comparación. Recordemos, por ejemplo, el caso de Túpac Amaru, procesado por una autoridad civil, y su terrible muerte, previo a la ejecución de sus familiares y sus cómplices. Bueno, era muy común en la sociedad colonial el uso del tormento. De hecho, en la mayoría de delitos se aplicaba desde el momento de la detención de los sospechosos. En el caso del Tribunal de la Inquisición, en cambio, solamente aplican tormento en casos muy delimitados. El primero de ellos es en las llamadas apostasías de la fe, lo que ahora entendemos como los tránsfugos, aquellos que se cambian de un partido a otro. Bueno, en la época, como han sostenido los autores, los procesados son cristianos, pero muchos de estos cristianos se han hecho cristianos solamente por venir a América, y en realidad tenían otra religión, eran judíos. Entonces, viven su cristianismo, pero mantienen su religión auténtica, clandestinamente, son los criptojudíos o los marranos. Bueno, ese tipo de procesados, o el peor uso del tormento, recae en la comunidad judaizante del siglo XVI, mientras que en otros delitos, como el caso de brujería, es raro que el Tribunal de la Inquisición use instrumentos de tortura. El judaizante es el judío bautizado que sin embargo permanece con raíces nostálgicas en el judaísmo y por ejemplo observa el sábado, no come carne de cerdo, etc. Esos eran perseguidos incluso por la Inquisición peruana. Las pruebas están en el libro de Fernando Ayllón. Y el morisco es el bautizado que ha sido musulmán, oficialmente no es, pero también termina apegado a sus raíces, religiosas antiguas. Cuando se habla de la historia de la Inquisición limeña, muchas veces se han inflado los números y se han inventado historias inverosímiles. Lo cierto es que según las cifras, se procesó a 1.477 ciudadanos por delitos contra la fe. En el tema de las torturas, estas fueron empleadas en casos extremos y utilizando los medios de los tribunales civiles. En 2 siglos y medio de funcionamiento, fueron condenados a muerte 32 personas. De ellos, 23 fueron condenados por judaizantes y 6 por luteranos. 2 por sustentar y difundir proposiciones heréticas y un alumbrado o falso santo.
88% hombres, 12% mujeres. Y si te refieres condena a muerte, fueron 32 condenados a muerte en 250 años, de los cuales 31 eran hombres y una sola mujer. La famosa judaizante toledana Ana María Francisca de Castro. Ella, María Francisca de Castro, fue condenada en el auto de fe de 1736, que es el último proceso en el cual el Tribunal de la Inquisición de Lima, que seguiría actuando hasta 1820, usa la pena de muerte. Es decir, prácticamente 80 años o 90 años antes de su abolición, ya había dejado de usar la pena máxima de la Inquisición limeña. La brujería era un delito de ignorancia, que se debía a la ignorancia y que había que combatirlo por la instrucción. A raíz de eso es que las brujas condenadas por la Inquisición de Lima no aplican pena de muerte, sino de azotes por las calles, y luego son recluidas en el Hospital de Santa María de la Caridad, las mujeres convertidas ya en enfermeras de las mujeres pobres. Antes se llamarían brujas, pero en el Perú se llamaba alumbradas o visionarias. Gente que con el pretexto de haber visto a la Virgen o haber visto una aparición de Jesús, hablaban a veces tonterías y cosas contra, digamos, la buena fama de otras personas. Entonces, estas personas, en cuanto padecían cierto grado de perturbación, entraban en conflicto con la Inquisición. Terminaron con absolución, ¿no? Porque se veía que eran más locas que malas, ¿no? Hay una cosa ciertamente positiva, objetivamente hablando, impidió que el pueblo se tomase la justicia por su propia mano, porque había tal inquina, tal odio por los herejes, que prácticamente los agarraban en la vía pública, no los dejaban con vida. Entonces, eso ocurrió en Europa. En muchos casos hubo gobernantes que eran como directores de esta campaña popular contra la herejía cátara, ¿no? Aceptación social, eso lo dice un periodista italiano que ha estudiado el tema, Vittorio Messori, cuando dice: imaginémonos hoy, por ejemplo, con el cuidado que hay del ambiente, de la ecología, que haya gente que se dedique a contaminar. Esas personas terminan en la cárcel, con venenos o lo que fuera. Y en el siglo XVII, y más en el Perú, en España del siglo XVII, la salvación humana o la salvación del alma, la pureza de la fe, por tanto, el que introducía una teoría disociadora o herética tenía que ver con seguridad de Estado, como sería hoy un terrorista, digamos, ¿no? Eso explica, no justifica, pero explica por qué se instaló el tribunal con penas severas para los herejes, ¿no? Recordar que si nosotros debemos ver el lado más negativo de la Inquisición, es cómo ésta institucionaliza la intolerancia, pero recordarlo bien y llevarlo al presente, y nosotros mismos ser tolerantes. Tolerantes los padres con los hijos, tolerantes los esposos con las esposas y viceversa, tolerantes en el asunto de género, del cual tú has hablado también, y en un país donde más de la mitad de la población es femenina quizás, y donde el machismo aún perdura. Tolerante en materias de políticas o diferencias políticas, tolerantes en materias de diferencia de raza y también de localidad y de diferencias culturales, posiciones sociales que siguen vigentes en el hombre peruano del siglo XXI. ¿Tú lo ves entonces como una herencia de épocas en las que se marginaba mucho, pero esa marginación no ha desaparecido, sino se ha volcado a otros órdenes? A otros órdenes, a otras inquisiciones con otros nombres, diferentes motivos, ya no tanto el motivo religioso, porque en realidad la religiosidad del hombre del siglo XXI es una religiosidad mucho más tolerante en nuestro país. De hecho, tenemos más libertad religiosa que en países con una gran trayectoria democrática como Inglaterra, donde, por ejemplo, está prohibido que el rey de Inglaterra sea católico, cosa que jamás sucedería en Perú, ¿no? O sea, nuestra Constitución garantiza que el jefe del Estado y además los representantes nacionales pueden tener cualquier religión o no tener ninguna. Yeah!